Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del cuarto año secundaria. Iniciando este cuarto bimestre, el tema número 1 se trata de la tala. Como siempre, tomar un concepto fundamental. eh, Comúnmente se dice, ¿no?, que la tala, o también le llaman el apeo. Entonces podemos decir que la tala o el apeo es la operación de cortar un árbol por su base y derribarlo. Ese es un punto general que podemos decir, ¿no? Ahora, esta operación de apeo de los árboles se hace de dos maneras. Puede ser la primera parte, arrancarlo de cuajo, se dice, de cuajo a la planta con todas sus raíces, ¿no? O lo otro es separarlo, ¿no? El tallo de las raíces, cortándolo. Entonces, hay dos formas de poder hacerlo. Es lo que comúnmente, lógicamente, que hacerlo de la forma primera se requiere a veces de maquinaria que existen, pero son maquinarias costosas para poder jalar, arrancar los árboles de raíz y utilizar la mayor parte posible. Eh, pero existen, por ejemplo, a través, en forma tradicional, el uso de la tala con hacha, como ustedes ven aquí en esta gráfica, es la clásica tala con hacha. El uso del hacha tiene la desventaja de que se pierde mucha madera en astillas, ¿no? Ahí se pierde madera, ya que queda el terreno y además queda en el terreno, ¿no?, el tocón, o sea, la raíz así, hasta cierta altura. Ahora, y hablando de hachas, existe una variedad de hachas, pues el hacha se dice de hachero, como se dice así, ¿no?, comúnmente. Este es un hacha de hachero, pero también hay las hachas de fabriquero, o sea que ya son diferentes, ya no así que a hierro hecha a pulso, como ustedes ven acá. Estas son ya hachas de fabriqueros, ya en la fabricación con la tecnología más sofisticada, y que se usa para ya árboles más pequeños, arbustos, ¿no?, de acuerdo a la especialidad que uno requiera. Hay que tener en cuenta que los cortes que se hacen con el hacha se llaman a peón o a despalme, se le dice, a peón o a despalme. A peón se practica por dos leñadores, ¿no?, haciendo cortes en toda la circunferencia de un tronco, o a despalme cuando, por ejemplo, los leñadores hacen dos cortes opuestos, ¿no? Uno que es más profundo e inclinado, tomando la dirección a donde va a caer el árbol. Son esos, a despalme se llama eso. Ahora, en todo caso, siempre se va a tener, pues, las precauciones del caso, pero la tecnología ha avanzado en cuanto ahora, por ejemplo, ustedes ven acá, ya se usan sierras motorizadas, ¿no? Así, sierras con motorcitos, ya no tanto el hacha, como se hace al principio. Ahora es una forma, como ustedes ven aquí en la gráfica, ya a la perfección, hay una sierra especial, ¿no?, a motor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que cuando hablamos de la deforestación, eh, van a encontrar en unos libros que dice la deforestación, y otro dice desforestación, en este caso. Pero en ambos, en forma general, podemos decir que es un proceso provocado por la acción del hombre en el que se destruye o agota totalmente la superficie forestal, generalmente con el objeto de decir, ¿no?, destinar el suelo a otra actividad. Cuando digo otra actividad, es, por ejemplo, actividades industriales, ¿no?, o también de alguna agricultura intensiva o ganadería intensiva. ¿A qué me refiero con una agricultura intensiva? Es que se cortan los árboles, ¿no?, y ese terreno se usa con alta tecnología, con irrigación, y se siembra eh, plantas que a corto tiempo, ¿no?, se plantan a corto tiempo, se pueda cosechar o obtener el fruto, y de acuerdo a las circunstancias de mejor calidad.
Entonces, es lo que no va a producir un árbol antiguo, un árbol lo que va a producir es madera nada más, ¿no? En cambio, si ese terreno se comienza a usar para otros eh, frutos que tienen mayor, se puede decir, que es más productiva económicamente, que da más resultados económicamente, ahí usan pues la agricultura intensiva. Y cuando hablamos de ganadería también, los terrenos lo usan para instalar establos, para una ganadería ya intensiva, con alta tecnología, haciendo establos, pero con alta tecnología. Ahora, pero también, ¿para qué se va a cortar árboles y ganar terreno? También para hacer urbanizaciones, áreas urbanas, las actividades eh, también mineras, por ejemplo, para lugares que son para escarbar y buscar en el fondo algunos minerales. También lo justifican por la acción de carreteras, hacer carreteras, ¿no? Para expandir la integración con vías de acceso en las localidades. Pero no podemos dejar de lado de informar que la deforestación también tiene un impacto directo en el cambio climático y el calentamiento global actualmente. Pero es un punto que hay discutible, ¿no? Que se plantea de varias formas. Lo que podemos sacar en conclusión, por ejemplo, que más del 70%, miren ustedes, más del 70% de los animales y plantas viven en áreas forestales. Entonces eso quiere decir que cuando hay una deforestación tiene un impacto pues dramático en esa pérdida del hábitat de millones de especies. Algunas se van a extinguir porque le quitan su medio de vida, su sitio, su hábitat, le quitan, entonces se mueren, ¿no? Hay una extinción de esas especies, eh, o también una gran disminución de pobladores de insectos. También se ve la pérdida de la biomasa global y de la biodiversidad de los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? También todo eso se pierde. Aparte de ello, hay que ver también que hay instituciones que tienen que intervenir ya con esto de la deforestación, pero ven la parte muy positiva, pues no solamente todo es negativo, porque necesitan de árboles para el papel, para la industria, por ejemplo, para hacer lápiz, ¿no? Entonces se necesita la madera, y entonces eso es permitido. Entonces, ¿hasta qué punto se puede permitir que haya una deforestación? Entonces, cada país está haciendo normas legales, leyes para proteger, pero con cierto límite, porque no se puede también impedir que totalmente, si no, imagínense de dónde saca los muebles, dónde se hace el papel, de dónde se hacen los lápices, ¿no? Y así una serie de materiales de madera que necesitamos, ¿no? Entonces hay que compensar, mejor dicho, ¿no? Para eso las instituciones como la FAO, ¿y qué viene a ser la FAO? La FAO es el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, ¿de acuerdo? Organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. En sus siglas en inglés es la FAO, que conocemos nosotros. Ahora, menciono la FAO, ¿por qué? Porque es una institución, una organización de las Naciones Unidas que ha dado una definición al respecto. Y para ellos la deforestación lo plantea así. Ellos dicen así textualmente, dicen que la variación, ¿no? Que la deforestación, dice, es la variación boscosa con agotamiento de la cubierta de copas arbóreas a menos del 10%. Esa es la definición que dan, así textualmente. Le repito, variación boscosa con agotamiento de la cubierta de copas de árboles a menos del 10%. Es decir, que 90%, ¿no es cierto? El 90% del bosque y de los árboles deben ser destruidos para considerarse una deforestación. Si no se destruye el 90%, no se le considera deforestación.
Y entonces se dice que solamente han hecho una degradación. Y, o sea, al hablar de una degradación y no deforestación, entonces ya no se aplican ciertas leyes que regulan en defensa del ecosistema. Entonces, por eso le decía que las instituciones grandes han tomado en cuenta la necesidad también de la tala, pues, ¿no? Entonces, y ahí hay intereses, ¿no? Imagínense ustedes, hay intereses muy creados porque, para que tengan una idea, ustedes, en general, miren, a ver, ¿qué intereses hay? Fíjense ustedes así. Se confirma, en este caso, que así miren, un árbol de cedro, esos árboles de cedro de incienso medio, produce alrededor de 172.000 lápices, y que cada año se cortan 11.600, en este caso, calocedros ¿para fabricar cuánto? 2.000 millones de lápices en Estados Unidos. Miren, solo Faber-Castell, que es una marca alemana, fabrica, miren, 1.800 millones de unidades al año, que es lo que mismos han declarado ellos en su publicidad. Miren, a Faber-Castell, saben ustedes que es una marca alemana, fabrica 1.800 millones de unidades, o sea, lápices, ¿no? Al año. Entonces, para que saque esa cantidad, imagínense usted cuánto de árbol necesita. Entonces, por eso digo que hay intereses, ¿no?, en permitir también la deforestación. Hay datos importantes que hay que analizarlo, como por ejemplo que la deforestación se refiere a una tala de un bosque eliminándolo por completo, así lo dicen, ¿no? Para que se considere deforestación, se refiere a la tala de un bosque eliminándolo por completo, dicen algunos. Si no, no es una deforestación, sino lo toman solamente como una degradación, para que no les caiga la ley. Em, Ahora, vamos a tener en cuenta también, jóvenes, de que eh, la tala así ilegal de árboles es un negocio. Hay que hacer un negocio. Por ejemplo, aquí la Policía Ecológica del Perú, por ejemplo, señala que la tala ilegal de árboles es un delito tipificado en el Código Penal. Además, plantea la necesidad de mayor patrullaje, por ejemplo, dada la impunidad, el desparpajo con el que se talan ilegalmente los bosques aquí en el Perú. Entonces tiene que haber mejor cuidado de nuestros árboles, en nuestras palabras. Y a propósito de eso, las zonas que de forma particular han sido más deforestadas se ubica pues en la selva central, por ejemplo en Huánuco, el caso de Ucayali y Pasco, ¿no? Esas son las zonas que son más afectadas. También en la zona nororiental, donde está Loreto, San Martín, Amazonas, ¿no? Donde han sido bastante afectadas. La zona de límite con Perú, con Colombia también, zonas bastante afectadas con la deforestación. Eh, los, los informes que dan, por ejemplo, en el caso de Perú, el monitoreo de la Amazonía andina, por ejemplo, nos da una pérdida de bosques en el Perú durante el año 2018, por ejemplo, que nos habla de una, una fuerte deforestación en el año 2018, que ha afectado, ¿no?, a los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, Puno, Huánuco y Loreto en mayor cantidad. Eso es el informe que mandan en 2018. Quedan pues los terrenos de Madre de Dios, como les repito, Ucayali, Puno, así como ven ustedes aquí en la gráfica, se cortan y quedan más que los tacos, ¿no?, de los árboles. Va quedando así, se va reduciendo grandes extensiones de terreno. Eso es lo que pone en peligro la Amazonía peruana. Se va corriendo así, está, por ejemplo, todas las palmas aceiteras se cortan, se cortan, se cortan para aparte de utilizar las palmas aceiteras, aparte de utilizarlas,
los terrenos ya no se vuelven a sembrar lo mismo. Entonces ya se busca eh, otra forma de darle uso a esos terrenos. Pero se pierde, pues jóvenes, se pierde lo que es el hábitat de una serie de especies que viven ahí. Ese es el problema que hay actualmente. Es una lucha constante en ver que de qué manera, pues, eh, es discutible, ¿no? Cómo se va a controlar la deforestación, ¿no? Y cómo regularla, ¿no? Para que tampoco prohibida totalmente, como les repito, de dónde sacamos el papel, de dónde sacamos los lápices, ¿no? Que son necesarios. Entonces, pero tiene que haber un control, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? En qué nos vamos quedando, ¿no? Los árboles tienen muchas funciones. A veces paralizan la arena, paralizan los huaicos, por ejemplo, en los cerros cuando hay árboles fuertes, paraliza cuando vienen los huaicos con las lluvias. Las raíces del árbol como una barrera los contiene y no llegan a la ciudad. Entonces hace una serie de efectos positivos que también tienen los árboles. Pero, repito, es algo que es discutible, ¿no? Hay dos puntos, ¿no? Que están a favor y en contra, y hasta qué punto se puede legalizar, al menos llevar un control, eso es lo que se quiere, ¿no? Lo que pide el gobierno es llevar un control, que las instituciones o las empresas que se dedican a la tala den un informe, ¿no? De cuánto es lo que están haciendo para proyectarnos, ¿no? Hasta cierto punto, en ese caso. Bien, jóvenes, esta es una breve explicación del campo forestal. Le he mandado esto un breve archivo, vamos a tener, y esta parte ya es un poquito más, aparte de los conceptos, un poco tener una visión, un panorama de responsabilidad que podemos tener con la naturaleza. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima.